El tema de las Fuerzas Armadas, le comento que lo hemos ido mirando hace bastante tiempo y yo he recibido denuncias que los pluses de los generales o de la gente del alto mando estaba por encima de los 200.000 bolivianos. Mucha gente ha denunciado estos privilegios durante muy largo tiempo, pero además el manejo hasta tonto que hacían en torno a todo lo que suponía promover a los aplazados. Es decir, varias historias, varias pruebas han llegado a este medio de comunicación de parte de los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, de diferentes graduaciones y por supuesto cada uno de ellos con diferente historia. Uno con el tema de los pluses, otro que al aplazado, al que se aplazaba en los exámenes, al más tonto, al más bruto, estaba de pronto de capo de las Fuerzas Armadas. En varias situaciones hemos escuchado este tema. No sé qué es lo que opina usted de este conflicto, Humberto, pero realmente se le puede, son suboficiales y clases en este caso, que el gobierno ha pretendido regalar espejitos, pero ese manejo abusivo, con abuso de poder, ese manejo torpe que está haciendo el gobierno, obviamente ha sido refutado por los suboficiales clases, por sus esposas, un conflicto que no sé si usted cree tiende a agravarse, pero según mi criterio van a apagar el fuego. Yo estoy alarmado por la demora que está mostrando el gobierno en decir, a través de cualquiera de sus voceros, que estos sargentos son movidos por Estados Unidos, ¿no? Gran detalle. Todavía no han recibido la cartilla. Es decir, el imperialismo está moviendo a los sargentos y a los suboficiales, tendrían que haber dicho ya, se han demorado mucho. Después han encontrado a 4 espartacos de esta lucha de los sargentos, ¿no? Y los han despedido. Les han dado de baja. Sí, pero parece que los nietos tenían respaldo y tienen respaldo, y acabo de escuchar la denuncia que hacen ellos de que en el colegio militar y en las guarniciones, las unidades militares que están acantonadas en La Paz, les han prohibido a los agentes y suboficiales que salen, les han cerrado las puertas, están como prisioneros, y entonces la cosa se está poniendo muy, muy fea. Me decía un amigo, no hay inventor que no sea afectado por su invento, ¿no? Entonces, con la bandera de la descolonización y con el brazo izquierdo en alto en un puño, con la pose de pasajero del micro, están haciendo la rebelión de los sargentos, que piden un tratamiento salarial más o menos digno, y ellos saben que los coroneles y generales, de esos que se ponen las huipalas en la frente, en el hombro y en la cabeza, ganan muchísimo, ¿no? Que se ponen pollera y que además izan la huipala y todo aquello, ¿no? Sí. Entonces, a ponchos también se han puesto, ¿no? Ponchos rosados. Que han pedido ser escoceses para ponerse falda. Entonces, todos ellos ganan muchísimo. Y sin contar las cartas y espadas, ¿no? Sin contar las cosas extras. Exacto. Entonces, los privilegios. Uno de los privilegios que tienen, según denuncian estos sargentos, es que los oficiales los llevan a su casa como barman, como empleados, como mozos, o como cocineros, o como jardineros, a ellos, ¿no? Y no les pagan extra. Entonces, hay sindicatos de empleadas públicas, pero resulta de empleados domésticos, pero no hay sindicato de sargentos que hacen de empleados domésticos. Sargentos y suboficiales que hacen hasta de albañiles, diría yo. Quintana dice está prohibido que sean sindicatos, claro, tendría que ser sindicato de sargentos domésticos. En fin, la cosa se está poniendo muy, muy fea, y el gobierno está respondiendo hasta ahora muy mal, ¿no? Quintana los ha amenazado, los ha insultado.
Bueno, pero Humberto, también ellos han demorado mucho en reclamar, porque estos abusos se han dado hace bastante tiempo. No me va a decir que el promover irregularmente a militares ha significado, es un tema de ahora. Yo le digo, hace bastante tiempo atrás hay denuncias a gente que se ha dado de baja, a gente que por el solo hecho de reclamar algo, como está sucediendo ahora y que se han animado a denunciar. Pero además han promovido gente que no tenía ningún merecimiento y que no le correspondía. Además, han hecho saltar cursos y toda aquella historia. Son denuncias que seguramente usted las conoce también. Pero en algún momento estallan las rebeliones, pues, ¿no? Y ahora han estallado. Yo creo que este es un movimiento muy fuerte. El gobierno hasta el momento lo está tratando con mucha torpeza. Me imagino que a alguien con un poquito más de criterio que Quintana le va a observar eso a Evo Morales y va a decir, no, pues esto no hay que tratar así, no. Quintana les ha respondido con el tono y con las palabras de un oficial del ejército, ¿no? Estaba acostumbrado yo creo que les ha respondido con el tono de un resentido que ha sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Además, ¿no? Entonces, y este es un tema político, entiendan pues, ¿no? Absolutamente. Político, tienen que tratarlo así, señores, es decir, pues ya, estoy haciendo de asesor yo, por favor. Entonces, sí. El gobierno no se ha dado cuenta de que este es un tema político. No es que sean movidos por políticas ni por el imperialismo norteamericano los sargentos, no. Es que es profundamente político, es un tema de igualdad, ¿no? De acabar con las desigualdades, las inequidades, ¿no? Dicho en otras palabras, que si antes había discriminación, había una serie de malos tratos en las Fuerzas Armadas, con el gobierno de Juan Evo Morales Ayma se han profundizado esas desigualdades, esos maltratos, esos abusos. ¿Sabes por qué, no? Porque los oficiales han subido mucho sus ingresos y sus privilegios. Exactamente. Ese era el mensaje. ¿Cuáles son los consejos de Hugo Chávez para Evo Morales? ¿Cuáles fueron los consejos? Número 1, aquí se acaba la rivalidad histórica boliviana entre Fuerzas Armadas y Policía. En Bolivia tienen que primar las Fuerzas Armadas y la Policía pasa a un segundo plano. Se acabó. Orden, le ha dicho No, incluso inventa arremetidas contra el gobierno para ver cuáles son los traidores al régimen, decía la carta de Fidel Castro a Chávez. A las Fuerzas Armadas y las privilegiadas y ha sometido a la humillación a la policía. ¿Entiende eso, no? Claro. Es bien clarito, ha quedado claro todo eso. Y los policías te lo dicen en voz baja, ¿no? Pero esa es la situación, ¿no? Ha dejado de ser la policía una institución que rivaliza o que se siente de la estatura de las Fuerzas Armadas, como ocurrió a partir de 1952. Entonces llega Evo Morales y eso por orden, por idea, por consejos de Chávez, se acaba. Bueno, solamente los militares que se han arrodillado ante el gobierno, ante García Linera, ante Evo Morales, ante Quintana, ante el propio ministro de Gobierno, ante el propio ministro de Defensa, resulta que han obtenido privilegios, no solamente dentro de la jerarquía castrense, Humberto, sino también cargos. Acuérdese que otro de los consejos de Fidel Castro era el de acomodar a los militares en las empresas estratégicas en Venezuela. Y bueno, ahí han seguido al pie de la letra. Recuerde usted que la mayor parte de las empresas, incluida la aduana, las más rentables, de donde podrías hasta obtener volteos, resulta que estaban en manos de militares. Y esto simplemente para garantizar el respaldo. A un general que fue nombrado cónsul en Chile, ¿no? Claro. Y que ahora va a ser reemplazado por una verdadera mujer. ¿Por una verdadera mujer? Sí. Eso de verdadera mujer. ¿Cuál era la falsa mujer?
han tenido cargos muy importantes, sobre todo en espacios que son, entre comillas, codiciados tradicionalmente por los políticos, porque incluso hay lugares donde ganan 200 pesos, pero bueno, eso sirve para los chicles, porque saben que ahí ganan más. Estoy hablando de vistas de aduanas, estoy hablando de una cantidad, no solamente de espacios donde hay niveles de decisión para los militares. Realmente el gobierno ha actuado de una manera tan discriminatoria al interior de las Fuerzas Armadas. Yo veía, por ejemplo, acá había un coronel en el CITE que fue el primero cuando en las Fuerzas Armadas había rechazo, no solamente a la huipala, sino al patria o muerte, venceremos. A ver, ¿qué es ese chiste? Patria o muerte, venceremos. Han cambiado absolutamente todo. Pero yo le digo, esta persona izaba la huipala, creo que hasta se ha puesto pollera, le digo, en una de las actuaciones que ha habido en el CITE. Y resulta que lo nombraron comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta en el Chapare, es decir, todo lo que tenía que ver con narcotráfico. Y es así como se han ido moviendo. Hay gente que por supuesto ha sido relevada, habiéndose aplazado, habiendo sido el peor en sus cursos, ha llegado mucho material acá, bastante material sobre el que hemos hecho hincapié bastante tiempo atrás. Digo nomás, han demorado muchísimo en hacer estas denuncias. Sí, yo creo que este es un tema muy profundo. Me has hecho notar que, claro, antes era, decidió, para que ganes muy bien tienes que ir a la aduana, ¿no? Claro. Ahora, pues, para que ganes muy bien tienes que ir a estar a cargo del control de las zonas donde se mueve el narcotráfico y donde se mueven millones de dólares, ¿no? Exactamente. Entonces ahí deben ser unos ingresos extras realmente fabulosos. En fin, lo que estoy pensando a propósito del narcotráfico es que ayer el presidente Evo Morales ha aprobado una ley por la cual se autoriza el derribo de derribar aviones. Aviones espías, aviones no sé qué, y aviones que traigan narcotráfico. Lo importante es derribar a los que salen con narcotráfico, porque hace una semana se han agarrado una avioneta boliviana en el Perú que había llevado 350 kilos de cocaína, y a los pocos días agarraron otra con un volumen parecido de 300 kilos en el Paraguay. Y los argentinos están denunciando que hay una caravana de camiones, ¿no?, que entran todos los días por las fronteras llevando droga a las fábricas donde se refina la cocaína en Argentina. Entonces, la Argentina se ha convertido en un país productor de clorhidrato de cocaína y laboratorios que están instalados en toda la geografía argentina, ¿no? En Chubut se encontraron una fábrica el otro día, ¿no? Hay una pelea terrible entre la policía y los narcotraficantes en la ciudad de Rosario, en Mendoza, en todas las ciudades de la Argentina, ¿no? Y entonces la parte mexicana entra a territorio argentino y allí se refina, porque allí tienen éter. En Bolivia no tenemos, no hay una industria desarrollada como para referir volúmenes grandes de éter. Entonces, en Argentina sí. Y la Argentina es un complemento ideal para los fabricantes de sulfato de cocaína de Bolivia. Entonces, es lo que decía la nata, ¿no? Oiga, Humberto, le voy a pedir que se quede quietito porque me cambia el audio. Juega con él. No, estoy totalmente quieto, te cuento. Estoy en la ventana y los gallos se han callado. Los gallos. Bueno, usted sabe del joven, del adolescente, diré, de 16 años cargando 30 kilos en una movilidad en el altiplano. Es decir, es tal el estado de piedra libre respecto al narcotráfico
que esta historia de derribar aviones es bravuconadas de Evo Morales y de su banda de narcotraficantes, porque es el gobierno más narcotraficante que ha existido, más que los gobiernos militares, y no lo digo solamente yo, lo dijo Monseñor Solari en su tiempo, lo dijeron una cantidad impresionante de gente que ha denunciado y que luego se ha callado por presión del gobierno. A Monseñor Solari incluso lo han obligado a pedir disculpas, pero sin embargo todos los bolivianos sabemos que es la verdad. Gente que trabaja en las oficinas públicas, por ejemplo en Dijecoin, resulta que yo conocí un par de personas. A estas personas primero les pidieron 5.000 bolivianos para que al cabo de la semana dupliquen ese monto. Entonces estas personas pusieron 5.000 bolivianos, $5.000, consiguieron, a la semana les pagaron 10.000, otra semana les pidieron 10.000, a la semana les pagaron 20.000. Esta es la forma en la que el gobierno en su interior está operando. Y capturan, por ejemplo, hoja de coca de aquellos que no son afines al gobierno y van y la rematan, el mismo gobierno la remata en Santa Cruz. Todas estas denuncias están dormidas en los estrados judiciales de los abusos, de los atropellos de la gente del gobierno contra los propios cocaleros. Entonces, con aquellos que no marchan a su ritmo. Entonces, es inaudito lo que está pasando. Rafael Cáceres, dice el nombre del viceministro, que dijo que en Yapacaní operan mafias colombianas y brasileñas. Lo dijo hace 2 semanas. No he escuchado que la prensa boliviana lo repita con la insistencia que debería repetir. El viceministro dice que en Yapacaní operan mafias colombianas y brasileñas. Lo que parece que está claro es que esas mafias se han organizado, han dicho organizémonos, y los brasileños se ocupan, por supuesto, de la parte de León, que es llevar la droga a Brasil. Claro, yo creo que hay cierta combinación, Humberto. Yo creo que hay... Los colombianos se han quedado con el negocio de llevar la droga a la Argentina, ¿no? Es una repartición amigable de responsabilidad, ¿no? Y todo eso lo estamos viendo, ¿no? Y los productores bolivianos, algunos, pero ¿por qué nosotros nos vamos a quedar con la plata de la droga solo aquí, que es una miseria, que cuesta creo $1.000, una cosa así el kilo, ¿no? Cuando la frontera cuesta llega a ser 5.000 o 7.000. Pero algunos, por supuesto, se atreven a llevar la mercadería, a sacarla o llevarla por lo menos hasta la frontera, o sacarla, y entonces ya comienzan a incursionar en el negocio internacional de la droga. Es una industria muy próspera, multimillonaria, muy poderosa, y que está creciendo pues como un cáncer en el país al mismo tiempo que crece la violencia, ¿no? Que es lo que los bolivianos tendrían que observar. O sea, sí, es cierto, da plata al narcotráfico, es cierto, sí, tiene que admitirlo, ¿no? Ya que casitas, que no sé qué, el boom de la construcción. Pero también trae violencia, trae mafias, trae corrupción, trae prostitución. Eso es lo que todo el submundo se concentra en torno al circuito de la cocaína. Pero además yo le comento, Filemón Escobar me decía, aterrizaba una avioneta en el Chapare, en cualquier lugar, en cualquier senda, y de pronto no sé de dónde aparecían cocaleros, 500.000 cocaleros cargaban la avioneta despegaba y se esfumaba en el aire. Claro. Pero esa es la forma que conoce perfectamente el gobierno. Hay un experto en Cochabamba que me contaba lo siguiente: cuando se abre una nueva área para la coca, el diseño tiene forma de piano, dice, ¿no? Ajá. De tal modo que hay un eje central, como una carretera, al medio, a los costados son predios
Ajá. ¿Por qué ese eje central? Ese eje central está ubicado en un plano, porque ahí se tienen que aterrizar las avionetas. Hábleme un poquito más fuerte, Humberto, por favor, se me pierde mucho su voz. Porque ese lugar plano es Ajá. donde tienen que aterrizar las avionetas. Claro. Elementado, Watson. Exacto. Elemental. ¿Ya? Entonces, las nuevas áreas de cultivo de coca están diseñadas de esa manera. ¿Sí? O sea, los colombianos han aportado con muchas cosas, ¿no? Con tecnología. Con tecnología de punta. Exacto. Con el uso más eficiente de la tierra. ¿Sí? Utilizan microondas, lavadoras, utilizan una cantidad de cosas, pero no sé qué. Esas, tú sabes, ¿no? Esas lavadoras que para no ser localizadas y ubicadas por la policía, por lo que queda de la policía, están las montan enterradas sobre unas vagonetitas, ¿no? Ajá. Que van recorriendo entre el Capare y Yungas, ¿no? Una carretera empedrada que han hecho, ¿no? Ajá. Y que van y vienen, ¿no? Mientras las máquinas allá adentro están funcionando. Claro. O sea, En fin, son maquiladoras entonces. Muy próspera, muy imaginativa, ¿no? Con avances tecnológicos, en fin, qué sé yo, por esos millones de dólares, te imaginas toda la imaginación que se pone en movimiento. Ahora, ¿usted sabe cómo capturan a los narcotraficantes? Bueno, cuando estaba la Fuerza de Tarea Conjunta, cuando estaba USAID y toda aquella historia, ¿cómo detectaban las pozas de maceración antes de esto que usted relata? ¿Cómo era? Por la contaminación en los ríos. Ah, claro.